Pues digamos, el pretexto de la charla es reunirnos a platicar un poquito de pigmentos, colores, que pues ahora sí que a los pintores son temas que nos apasionan, nos interesan. A Ujú. veces es difícil platicar de esto con otros amigos que no tienen nada que ver con pintura, ¿no? Pero pues entre pintores es padre. Yo me acuerdo mucho en la escuela que cuando alguien compraba un tubo nuevo de pintura, todos íbamos a ver qué era, ¿no? Así trajeron no sé, estos azules no sé cómo se llaman estos Indantreno. idantreno. ¿Qué es eso, no? A ver, sácalo y vamos, y préstame tantito y lo voy a echar en mi cuadro y pues así vas conociendo pero sí, creo que una cuestión, un punto importante de la vida del pintor es que escoja su paleta, ¿no? Eh, yo me acuerdo que también en la escuela decían, escoge tu paleta. Y tú decías, pero ¿cómo escojo mi paleta? O sea, no tenías ni idea. Y tú ves las listas de los fabricantes de óleos y son cientos de tonos, ¿no? Y dices, bueno, qué amarillo escojo y cómo lo escojo? Entonces, bueno, la charla nos va a dar para bastante, pero quizás podríamos empezar por ahí, sus experiencias con las paletas, ¿no? ¿Qué paletas han probado? ¿Qué colores? No, es que simplemente decir qué colores son indispensables para ustedes, ya nos podemos aquí pasar horas, pero bueno, igual podemos empezar por ahí platicando. ¿Qué colores son indispensables? Es una grandísima pregunta. Te agradezco la pregunta porque además me haces repensar que, que uno va cambiando conforme va viendo nuevos pintores y nuevos procedimientos. Y dice, ay, quiero probar esto, también quiero probar esto le puede aportar a mi pintura. Personalmente, hará unos 3 años más o menos, un poquito menos quizá, estoy bastante enamorada de la paleta reducida de Apeles, que consiste básicamente en negro, negro Marte o negro marfil, blanco titanio, amarillo ocre, puede ser también amarillo brillante, rojo cadmio o rojo vermellón chino. Y a veces le agrego el azul ultramar cuando siento que no me alcanza. Me parece extraordinario. Y algún tierra quizá para agilizar un poco y por cuestiones para que seque más ágilmente también en las primeras Ujú, capas. ujú, Y encontré que me da una armonía y me resuelve los problemas de carnaciones. Me gusta mucho la figura humana, me parece que se ajusta bastante a las necesidades que tengo a la hora de pintar. Pero sí probé paletas un poco más amplificadas. Siempre me gustó tener control, quiero decir, me gusta ir probando y agregando color de a uno para conocer qué es lo que está haciendo es eso que estoy poniendo nuevo y me da la sensación de que cada color tiene un código de lectura distinto y un código de comportamiento también distinto. Y ya nos va a explicar muchísimo más sobre esto. Eh, y me parece que hay que estar atento a eso, ¿no? Sobre todo al qué necesita tu pintura y probar por periodos no muy cortos para ver si te funciona o no. Pero siento que con la paleta reducida eh, me alcanza y hasta a veces me sobra y cuando me falta agrego un azul ultramar. En acuarela, por ejemplo, ujú, me pasa que no me alcanza con esa paleta y uso bastante azul Prusia, por ejemplo. Me encanta el azul Prusia es un azul más verde ujú. que me aporta mucho a la hora de pintar, especialmente con acuarela. Pero últimamente esa sería como mi paleta, eh, sí, la paleta que más elijo. En algún momento quizá me posicioné con el rojo alizarina porque lo vi a Nicolás Uribe usar alizarina y dije, "Oh, voy a probar este rojo, por supuesto que no voy a pintar así hermoso, pero sí, agrego el rojo a ver qué pasa, ¿no?" Y aparecen unos violetas Claro. alucinantes. Así que esto de ir probando, pero sobre todo hoy en día la paleta de Apeles me resulta muy bien. Yo estoy un poco igual, Ujú, uso una paleta reducida. A veces, es decir, la paleta de papeles, que lo entendemos como también podría, algunos lo llaman paleta de Thorn, ¿no? Por el ujú, pintor noruego, es sueco, que sería negro como azul, si es un azul de bajo croma, eh, o se comporta como azul en determinado contexto, ¿no? Igual rebota un poco de la longitud de onda que nosotros leemos como azul, así que, ¿sí? Prácticamente todos los negros tienen ese comportamiento, salvo el negro perileno, por ejemplo, que es un verde en realidad, o sea, da un gris verdoso, ujú. y algunos negros, o que están catalogados como negros, que están más cerca de las tierras de sombra, son bastante cálidos, ¿no? Y dan grises neutros, ¿no? Hay marcas que venden, por ejemplo, pigmentos como el negro romano, ¿sí? Roman Black,
que tiene mucho dióxido de manganeso y es prácticamente una Ujú, tierra de sombra, pero que no ujú, es muy neutro, no tiene una tendencia clara hacia un lado o hacia el otro. Generalmente negro de marfil, ¿sí? Aunque puedo empezar a hablar un poco de las características físicas, ¿no? De los pigmentos, por ahí, o primero sí, sí, ¿no? Dale, que es dale. un hay un tema con el negro de marfil, ¿sí? Ujú, Hay un ujú, pintor sueco también muy bueno, contemporáneo, que se llama Nick Alm, ujú. ¿sí? Que opta que es algo muy barroco en realidad, ¿sí? O algo muy histórico. Quizás hoy en día no estamos acostumbrados porque si tenemos dos negros en la paleta, decimos, son dos negros, ¿no? O sea, son dos negros, ¿no? Es como Claro. redundante, pero Alm dice que em, no le gusta, y con razón, el resultado final de la película del negro de marfil, ¿sí? Ujú, Porque es un pigmento que tiene mucho aceite, tiene un índice de aceite muy alto, sí. y además no tiene nada que active, que catalice la oxidación del aceite, ¿sí? El aceite del secante seca por oxidación, polimeriza y genera una película sólida para que el pigmento quede adherido al soporte. Ujú, El negro de Marte, ¿sí? Que además es el que usa Obnedrum, eh, que usa Nick Alm como primer negro, o sea, cuando empieza la pintura usa negro de Marte en las primeras capas, es un color muy magro, es decir, no tiene una cantidad de aceite muy alta, ¿sí? sí. Al ser amasado. Hay un índice que se mide cada 100 gramos de pigmento, cuánto aceite absorbe o cuánto aceite necesita para obtener una consistencia interesante. Y el negro de Marte tiene poco aceite, es muy magro, y el de marfil es muy aceitoso. Ujú, Y además el de Marte tiene dióxido de manganeso en su composición, que acelera la oxidación, y el de marfil no. Entonces el aceite seca a su ritmo natural, ¿sí? Mm. Y al ser muy aceitoso, y al pigmento, al no en sí tener una consistencia no es muy denso, ¿sí? No tiene muy buen cuerpo, la película final es muy endeble, ¿sí? ujú, Entonces sí. usa negro de Marte en las primeras capas, que no está mal, yo prefiero mantenerlo más simple y de momento solamente uso negro de marfil, si bien no es lo más recomendado, por ahí en toda la pintura, en las primeras capas, menos que menos, ¿sí? Como el blanco de titanio, por ejemplo, que en realidad Windsor, por ejemplo, tiene una variante que es un blanco que está amasado con aceite de lino, no con Ujú, aceite de ujú, cártamo, sí, porque seca más, bueno, para evitar cosas raras en las primeras capas. sí. ¿Cuántas personas puede haber que le presten atención a eso? Debe haber pocas. Hay personas igual que le prestan mucha atención a lo que es el índice de aceite, a los tiempos de secado, obvio. Eh, pero bueno, yo elijo en este momento mantenerlo muy simple, negro de marfil, eh, rojo cadmio, medio, Ujú, eh, amarillo de Marte, ¿sí? Porque en realidad el ocre general, yo el que uso es el Pale, el Yellow Ochre Pale de Windsor, ujú, que es un amarillo de Marte, PY42. El que es un ocre típico es el PY43, que es ujú, natural, ¿no? sí. Que son más transparentes, mucho menos cromáticos, mucho menos tintorios en general. Lo que pasa es que esos pigmentos naturales se los come el blanco de titanio, ¿no? Entonces, amarillo de Marte creo que es la mejor opción. Ujú, sí. Yo agrego por lo general tierra de sombra natural porque es más transparente, está bueno y además es un gris bastante neutro ayuda a neutralizar algunas mezclas y tiene el tiempo, también acorta el tiempo de secado, ¿no? Al tener también dióxido de manganeso. Sí. Sí, los pigmentos de óxido de hierro por lo general, los que secan rápido porque tienen esto, dióxido de manganeso, ¿no? Ujú, Y después puedo, sí, si necesito algo, por ejemplo, un poquito más, un azul más potente, agrego un azul ultramar, un azul de cobalto. ujú, Últimamente estoy probando una mezcla de azul de Prusia con blanco para jugar un poco con algunas temperaturas y no usar tanto el blanco puro, ¿no? Y como también, por ejemplo, estoy probando ahora lo que es un amarillo de Nápoles claro de Windsor, que es una premezcla, es blanco de sí. titanio, eh, un amarillo, una laca amarilla debe ser esto, y un naranja. Es un amarillo muy pálido, ¿no? Es una premezcla. Y es más que nada para no usar tanto del blanco puro, que es un aplanador de croma, ¿no? Sí. Pero mi paleta sí, sería negro, tierra de sombra natural, rojo cadmio, amarillo de Marte y blanco de titanio. Ok. Sí, creo que, digo, es que ahorita ya Guido entró ya como en cosas
muy, muy técnicas, muy, muy complejas. Digo, podemos ir desarrollando esas cuestiones. O también si alguien tiene una duda, pues nos las puede dejar abajo y ya igual podemos ir Ujú. comentándoles con más calma.